Se sentaron en un banco que rodeaba todo el pabellón, y durante su discurso el viejo señor de la tierra no apartó los ojos del campo de centeno. Hace una semana, el jueves por la noche, dijo, alguien incendió mi granero de Rodmonsegar. ¿Conoces el lugar? Cerca del Marjal. Quedó reducido a cenizas. Transcurrieron 2 o 3 días sin que pudiésemos echarle el guante al causante, hasta que el lunes por la mañana vino a la casa el guarda de Rodmos con el carretero. Trajeron a un muchacho, Goskepil, hijo de una viuda, y juraron sobre la Biblia que había sido él. Le habían visto merodear por los alrededores del granero hacia el anochecer del jueves. Goske no goza de ninguna buena fama. El guarda se la tenía jurada por un viejo asunto de caza furtiva, y al carretero tampoco le era simpático, porque al parecer sospechaba algo sobre él y su joven esposa. El muchacho, cuando yo hablé con él, juró que era inocente, pero no pudo prevalecer frente a los 2 viejos, así que lo encerré y pensé mandárselo al juez de nuestro distrito con una carta. El juez es un estúpido y naturalmente no hará sino lo que crea que yo deseo que haga. Puede mandar al muchacho a la cárcel, culpable de incendio premeditado, o meterle en el ejército por indeseable y cazador furtivo, o incluso soltarle si piensa que eso es lo que yo quiero. Iba yo a caballo por el campo observando la mies que pronto estaría buena para la siega, cuando trajeron ante mí a una mujer, la viuda, madre de Goske, y me suplicó hablar conmigo. Se llama Anne-Marie. ¿Te acordás de ella? Vive en una casita al este del pueblo. Tampoco tiene buena fama en el lugar. Dicen que de soltera tuvo un niño y que se deshizo de él. Tenía la voz tan enronquecida de haberse pasado 5 días llorando que costaba entender lo que decía. Era verdad que su hijo, me dijo al fin, había estado en Rudmos ese jueves, pero sin malos propósitos. Había ido a ver a alguien. Era su único hijo. Puso a Dios por testigo de que era inocente y me suplicó, retorciéndose las manos, que salvase a su hijo a cambio de ella. Estábamos en este mismo campo de centeno que tú y yo tenemos ahora delante. Eso me dio una idea. Le dije a la viuda, si en un día, entre la salida y la puesta del sol, eres capaz de cegar con tus manos este campo y hacerlo bien, olvidaré el caso y conservarás a tu hijo. Pero si no eres capaz de hacerlo, se tendrá que ir y no es probable que lo vuelvas a ver. Se quedó mirando el campo. Besó mi bota de montar, agradecida del favor que le mostraba. El viejo señor hizo una pausa y Adam preguntó, ¿significaba mucho su hijo para ella? Es su único hijo, dijo su tío. Para ella significaba el pan de cada día y el sostén de su vejez. Puede decirse que lo quiere tanto como a su propia vida. Igual que, en orden de vida superior, el hijo representa para el padre el apellido y la raza, y lo estima tanto como la perpetuación de la vida. Sí, su hijo significa mucho para ella. En cuanto a la siega de este campo, supone una jornada de trabajo para 3 hombres, o 3 jornadas para un hombre. Hoy, al salir el sol, se ha puesto manos a la obra, y allá la tienes, al final del campo, con un pañuelo azul en la cabeza, con el hombre puesto para que la vigile, y compruebe que hace el trabajo sin ayuda, y con 2 o 3 amigas junto a ella que le dan ánimos. Adán miró, y en efecto vio a una mujer con un pañuelo azul en la cabeza y algunas figuras más en el sembrado. Se quedaron un rato en silencio. ¿Cree usted, dijo Adam, que el muchacho es inocente? No lo sé, dijo su tío, no hay pruebas. Es la palabra del guarda y del carretero contra la de él. Si creyese una cosa o la otra, sería una mera cuestión de azar, o quizás de simpatía. El muchacho era compañero de juegos de mi hijo,
que yo sepa, el único chico, además de ti, con el que simpatizaba o congeniaba. ¿Cree usted, preguntó Adam otra vez, que tiene posibilidad de cumplir esa condición? No lo sé. Si se tratase de una persona corriente, diría que no. Una persona corriente no se le habría puesto en la cabeza. He decidido que sea así. No vamos a enredar con la ley, Anne-Marie y yo. Adam siguió unos minutos el movimiento del pequeño grupo en el campo de centeno. ¿Quieres regresar?, preguntó. No, dijo su tío. Creo que me quedaré aquí hasta ver el final de este asunto. ¿Hasta la puesta del sol?, le preguntó Adam con sorpresa. Sí, le dijo el viejo señor. Adam le dijo, será un día largo. Sí, un largo día. Pero sí, como has dicho, tienes esa tragedia de la que me has hablado en el bolsillo. Haz el favor de dejármela para que me entretenga. Adam le tendió el libro. En la avenida se cruzó con dos criados que llevaban al señor su chocolate matinal al pabellón, sobre grandes bandejas de plata. Al elevarse el sol en el cielo y empezar el calor del día, los tilos difundieron su intensa fragancia y el jardín se inundó de una insuperable e increíble dulzura. Hacia la hora sosegada del mediodía, la larga avenida reverberaba como una tabla de resonancia con un rumor bajo e incesante. Era el bordoneo de 1.000.000 de abejas que se aferraban a los racimos colgantes, apretados de florecillas, y se embriagaban de placer. En la corta vida del verano danés, no hay momento más rico o más dulce que esa semana en que florecen los tilos. La divina fragancia embriaga el cerebro y el corazón. Parece unir los campos de Dinamarca con los del Elíseo. Contiene heno, miel e incienso sagrado, y es mitad país de hadas y mitad alacena de boticario. La avenida se transformaba en edificio místico, en catedral de dríadas, desde la cima hasta la base profundamente adornada, cubierta de numerosos ornamentos y dorada por el sol. Pero detrás de los muros, las bóvedas eran benignamente frescas y umbrías, como santuarios de ambrosía en un mundo deslumbrante y ardiente, y allí dentro el suelo estaba húmedo todavía. Arriba en la casa, tras las cortinas de seda de los dos ventanales de la fachada principal, la joven señora de la propiedad, desde la ancha cama, metió los pies en dos pequeñas zapatillas de tacón. Se le había subido el camisón encima de las rodillas y se le había caído de un hombro. Su pelo, sujeto con pinzas para dormir, conservaba restos de polvo del día anterior, y su cara redonda aún estaba arrebolada por el sueño. Avanzó al centro de la habitación y se detuvo allí con expresión sumamente grave y pensativa, aunque no pensaba nada. Pero por su cabeza desfilaba una larga sucesión de imágenes, y se esforzaba inconscientemente de ponerlas en orden, como solían estar siempre las imágenes en su vida. Había crecido en la corte, era su mundo, y probablemente no había en todo el país una criatura más exquisita e inocentemente ajustada a la solemne medida de un palacio. Por favor de la anciana reina viuda, llevaba su nombre y el de la hermana del rey, la reina de Suecia, Sophie Magdalena. Con la mira puesta en estas cosas, su marido, cuando deseó recuperar su posición en las altas esferas, la había elegido como esposa, primero para su hijo y después para él. El padre de ella, que ocupaba un puesto en la casa real y pertenecía a la nueva aristocracia de la corte, había hecho lo mismo en su día, aunque al revés, y se había casado con una dama provinciana para tener una base en el seno de la vieja nobleza de Dinamarca. La pequeña joven llevaba la sangre de la madre en sus venas. El campo había supuesto para ella una inmensa sorpresa y un placer. Para entrar en el patio de su castillo tenía que atravesar la granja, cruzar la espesa puerta de piedra junto al granero,
donde el rodar del carruaje retumbaba unos segundos como un trueno. Debía pasar por delante de las caballerizas y el aserradero, desde donde a veces algún descarado la seguía con mirada maliciosa, y donde quizás sobresaltaba a una larga fila de gansos escandalosos, o se cruzaba con un toro ceñudo y pesado, conducido de una argolla en el hocico, y que pateaba la tierra con furia sorda. Al principio, todo esto le había parecido cada vez sorprendente y gracioso. Pero al cabo de un tiempo, estas personas y animales, propiedad suya, parecieron convertirse en parte de sí misma. Las madres, viejas soñadoras campesinas, eran seres robustos a quienes no desalentaba ninguna inclemencia del tiempo. Ahora ella misma andaba bajo la lluvia, alegre y radiante como un árbol lozano. Había tomado posesión de su nuevo y enorme hogar en una época en que el mundo se estaba abriendo, emparejando y propagando. Las flores, que ella solo conocía en ramos y festones, brotaban de la tierra a su alrededor. Los pájaros cantaban en todos los árboles. Los corderos recién nacidos le parecían más delicados que las muñecas que había tenido. De la yeguada Hanover, de su marido, le traían potrillos para que les pusiese nombre, y observaba cómo hundían sus suaves hocicos en la barriga de su madre para mamar. Hasta ahora había tenido una idea vaga de este extraño proceso. Había presenciado por casualidad desde el sendero de un parque cómo el garañón se encabritaba y relinchaba encima de la yegua. Toda esta lujuria, deseo y fecundidad se desplegaban ante sus ojos como para su complacencia. En cuanto a ella, en medio de esto, era entregada a un marido viejo que la trataba con meticuloso respeto porque le iba a dar un hijo. Ese era el trato. Lo había sabido desde el principio. Su marido, comprobó, hacía lo posible por cumplir su parte, y ella era leal por naturaleza y estaba educada con rigor. No eludiría su obligación, solo que tenía la vaga conciencia de cierta disonancia o incompatibilidad en su majestuosa existencia que le impedía ser todo lo feliz que había esperado. Un tiempo después, su desazón adoptó una extraña forma, como la de conciencia de una ausencia. Debía haber habido alguien con ella que no estaba. No tenía experiencia en analizar sus sentimientos. No tuvo tiempo para eso en la corte. Ahora, como la dejaban sola más a menudo, sondeaba vagamente su propio espíritu. Trataba de colocar en ese vacío a su padre, a sus hermanas, a su profesor de música, un cantante italiano al que había admirado, pero ninguno de ellos lo llenaba para ella. A veces se sentía más animada y creía que la desventura la había dejado. Y luego volvía a suceder. Si estaba sola o en compañía de su marido, e incluso en sus abrazos, que todo en torno suyo le gritaba: ¿Dónde? ¿Dónde? De manera que miraba con ojos extraviados por toda la habitación, buscando al ser que debía haber estado allí y que no había venido. Cuando hacía 6 meses, le informaron que su joven prometido había muerto y que debía casarse con su padre en su lugar. No lo había sentido. El joven pretendiente, la única vez que le había visto, le había parecido infantil e insípido. El padre era un esposo más solemne. Luego había pensado a veces en el joven fallecido, preguntándose si la vida no habría sido más alegre con él. Pero no había tardado en descartar otra vez la idea, y esa fue la última llamada del malogrado joven al escenario de este mundo. De una de las paredes de la habitación colgaba un gran espejo. Al mirar en él, desfilaron imágenes nuevas. El día antes, yendo en el coche con su marido, había visto a cierta distancia a un grupo de muchachas campesinas bañándose en el río, con el sol brillándoles sobre la piel. Toda la vida había andado entre desnudas deidades de mármol, pero jamás se le había ocurrido hasta ahora
que la gente que conocía estuviese desnuda debajo de sus corpiños y de sus trajes de cola, de sus chalecos, de sus calzones de satén, ni ella misma se había sentido efectivamente desnuda dentro de sus ropas. Ahora, frente al espejo, se desató morosamente las cintas del camisón y lo dejó caer al suelo. La habitación estaba en penumbras detrás de las cortinas corridas. En el espejo su cuerpo era plateado como una rosa blanca. No era completamente una estatua, descubrió, y alzó los brazos por encima de la cabeza. Le vinieron a la memoria algunos relatos sobre ninfas y dioses, pero todo eso parecía muy lejano, así que su pensamiento volvió a las muchachas campesinas del río. Durante unos minutos las idealizó como compañeras de juego o como hermanas incluso, ya que le pertenecían del mismo modo que le pertenecían el prado y el río azul. Y al momento siguiente le invadió otra vez la sensación de desamparo, semejante a un dolor físico. Ciertamente alguien debía estar con ella ahora, su otro yo, como la imagen del espejo, pero más cercano, más fuerte, más vivo. No había nadie, el universo estaba vacío en torno suyo. Una súbita y aguda picazón debajo de la rodilla la sacó de sus ensoñaciones y despertó en ella los instintos cazadores de su raza. Se mojó el dedo en la lengua, lo bajó lentamente y golpeó con rapidez en el sitio. Sintió el cuerpecillo diminuto, afilado del insecto contra la piel sedosa. Lo apretó con el pulgar y levantó triunfalmente a la minúscula prisionera entre la yema de los dedos. Se quedó completamente inmóvil, como meditando sobre el hecho de que esta pulga fuese el único ser que arriesgaba la vida por su suavidad y su dulce sangre. La doncella abrió la puerta y entró, cargada con el atavío del día: camisa, corset, tontillo y enaguas. Recordó que tenía un huésped en la casa, el nuevo sobrino llegado de Inglaterra. Su marido le había pedido que se mostrase amable con el joven pariente, desheredado, por así decir, por la misma presencia de ella en la casa. Saldrían a pasear a caballo juntos. Por la tarde el cielo no estaba ya azul como por la mañana. En lo alto se iban acumulando lentamente grandes nubes, y la bóveda era incolora, como difuminada en valores alrededor del sol al rojo blanco, en el cenit. Un trueno apagado recorrió el horizonte del poniente. Una o dos veces el polvo de los caminos se elevó en altas espirales, pero los campos, las colinas y el bosque estaban tan quietos como en un paisaje pintado. Adam bajó por la avenida hasta el pabellón y encontró allí a su tío, completamente vestido, con las manos apoyadas en su bastón y la mirada puesta en el campo de centeno. El libro que Adam le había dejado estaba junto a él. El campo parecía ahora hervir de gente. Había pequeños grupos aquí y allá, y una larga hilera de hombres y mujeres avanzaba despacio hacia el jardín, en línea con el corte de la siega. El viejo señor hizo un gesto afirmativo a su sobrino, pero no dijo nada, ni cambió de postura. Adam se quedó de pie a su lado, tan inmóvil como él. El día para él había sido singularmente sosegado. En su reencuentro con los viejos lugares, las dulces melodías del pasado le habían inundado los sentidos y el espíritu, mezclándose con nuevas y arrobadoras tonadas del presente. Estaba de nuevo en Dinamarca. Ya no era un niño sino un joven, con un sentido más afinado de la belleza, con historias de otros países que contar y sintiéndose hijo fiel de su tierra, encantado por su belleza como jamás lo había estado anteriormente. Pero en medio de todas estas armonías, la trágica y cruel historia que el viejo señor le había contado por la mañana y la dolorosa prueba que se desarrollaba allí cerca, en el campo de centeno, producían, como el latido acompasado y hueco de un tambor cubierto, resonancias terribles. Le venían a la conciencia, una y otra vez,
de forma que notaba que cambiaba de color y contestaba abstraídamente. Le inspiraban un sentimiento de compasión por todos los seres vivientes más hondos que el que hasta ahora había conocido. Cabalgando antes en compañía de su joven tía, al pasar por el camino que corría a lo largo del escenario del drama, había tenido el cuidado de colocarse entre ella y el campo, a fin de que no viese lo que sucedía allí o le hiciese preguntas sobre el particular. Había escogido regresar a través de un bosque verde y frondoso por la misma razón. De manera más dominante incluso que la figura de la mujer luchando con su hoz por la vida de su hijo, la del anciano, tal como había visto al amanecer, le acompañó a lo largo del día. Llegó a pensar en el papel que aquel ser solitario, decidido, había desempeñado en su propia vida. Desde el momento en que murió su padre, había encarnado para él la ley y el orden, la sabiduría de la vida y la amable tutela. ¿Qué haría?, pensaba, si después de 18 años tuviera que cambiar estos sentimientos filiales y la imagen de su segundo padre adoptase a sus ojos un aspecto horrible, como un símbolo de la tiranía y de la opresión del mundo? ¿Qué iba a hacer si llegasen a enfrentarse como adversarios? Al mismo tiempo, una inexplicable, una siniestra alarma y temor por el viejo se apoderó de él, pues sin duda no se encontraba muy lejos de aquí la diosa Némesis. Este hombre había gobernado el mundo que le rodeaba durante un período más largo que la vida de Adam, sin que nadie le contradijese jamás. Durante los años en que había vagado por Europa con un muchacho enfermo de su propia sangre como único compañero, había aprendido a aislarse de su entorno, a cerrarse a toda su vida exterior y se había vuelto insensible a las ideas y sentimientos de los demás seres humanos. Puede que hubieran pasado extrañas figuraciones por su espíritu, de manera que al final había llegado a considerarse a sí mismo como la única persona realmente existente, y al mundo como un penoso y vano juego de sombras chinescas carentes de consistencia. Ahora, en su terquedad senil, quería coger en sus manos la vida de los que eran más simples y más débiles que él, la de una mujer, y utilizarla para sus propios fines sin temor a una justicia retributiva. ¿Acaso no sabía, pensaba el joven, que había poderes en el mundo distintos del efímero poder de un déspota y mucho más formidables? Con el calor sofocante del día, este presagio de inminente desgracia fue aumentando en su interior, hasta sentir que la ruina amenazaba no solo al viejo señor, sino a la casa, al apellido y a él mismo. Le pareció que debía gritarle alguna advertencia al hombre al que había querido antes de que fuese demasiado tarde. Pero ahora que estaba otra vez en compañía de su tío, la calma verde del jardín era tan profunda que no encontró voz para gritar. En cambio, le rondaba por la cabeza una canción francesa que su tía le cantaba en casa. Sabía música, había oído esa canción en París, pero no la cantaba con tanta dulzura. Al cabo de un rato preguntó: ¿cumplirá su parte esa mujer? Su tío desenlazó las manos. Es extraordinario, dijo con animación. Da la impresión de que va a conseguirlo. Si calculamos las horas desde la salida del sol hasta ahora y desde ahora hasta la puesta, encontraremos que el tiempo que le queda equivale a la mitad del transcurrido. Y mira, ha cegado las 2/3 partes del campo. Pero naturalmente hay que tener en cuenta que su fuerza va menguando a medida que avanza el trabajo. A la postre, sería una pretensión inútil que hiciésemos una apuesta tú y yo sobre cuál va a ser el final de todo esto. Tenemos que esperar. Siéntate y hazme compañía mientras observo. Adam se sentó con sentimientos encontrados. Aquí está tu libro, dijo su tío. Me ha hecho pasar el tiempo agradablemente. Es buena poesía, ambrosía para el oído y para el corazón. Y juntamente con nuestra charla de esta mañana sobre los dioses, me ha proporcionado materia para pensar.
He estado meditando sobre la ley de la justicia retributiva. Tomó un pellizco de rapé y prosiguió. La nueva época se ha confeccionado de un Dios a su propia imagen, un Dios emocional, y estás ya descubriendo una tragedia sobre tu Dios. Adam no tenía ganas de empezar a discutir sobre poesía con su tío, pero en cierto modo temía también el silencio. Por eso dijo, puede ser, entonces, que consideremos la tragedia en el esquema de la vida como un fenómeno noble, divino. Sí, dijo su tío solemnemente, un fenómeno noble, el más noble del mundo, pero solo del mundo, jamás divino. La tragedia es privilegio del hombre, su más alto privilegio. El Dios de la Iglesia cristiana, cuando quiso experimentar la tragedia, tuvo que adoptar forma humana. Y aún así, la tragedia no resultó enteramente válida, como lo habría sido si su héroe hubiese sido de verdad un hombre. La divinidad de Cristo confirió a la tragedia una nota divina. El papel verdaderamente trágico, por la naturaleza misma de las cosas, recayó en los verdugos, no en la víctima. No, sobrino, no debemos adulterar los elementos puros del cosmos. La tragedia debe seguir siendo el derecho de los seres humanos, sujetos por su situación o por su propia naturaleza a la pura ley de la necesidad. Para ellos es la salvación y la beatificación. Pero puede que los dioses, los cuales debemos suponer que desconocen y no comprenden la necesidad, no tengan conocimiento alguno de lo trágico. Cuando se les coloca ante la tragedia, según mi experiencia, tienen el buen gusto y el decoro de quedarse quietos y no interferir. No, dijo tras una pausa, el verdadero arte de los dioses es el cómico. Lo cómico es una condescendencia de lo divino al mundo del hombre. Es la visión sublime que no puede ser estudiada, sino que debe ser siempre celestialmente concedida. En lo cómico, los dioses ven su propio ser reflejado como en un espejo. Y mientras que el poeta trágico se somete a las leyes estrictas, ellos conceden al artista cómico una libertad tan limitada como la suya propia. Ni siquiera sustraen su propia existencia a las bromas de éste. Zeus protege a los lucianos de Samosata. Con tal de que tu burla sea un auténtico gusto divino, puedes burlarte de los dioses y seguir siendo, sin embargo, su sincero devoto. Pero al apiadarte o condolerte de tu Dios, le niegas y lo aniquilas, y ese es el más horrible de los ateísmos. Y aquí en la tierra también, prosiguió, los que nos colocamos en el lugar de los dioses y nos hemos emancipado de la tiranía de la necesidad, debemos dejar a nuestros vasallos el monopolio de la tragedia y aceptar lo cómico con benevolencia. Solo un señor cruel y desabrido se burlará de la necesidad de sus criados o les forzará a lo cómico. Solo un gobernante tímido y pedante tendrá miedo de hacer el ridículo. Efectivamente, terminó su largo discurso, la misma fatalidad que al golpear al burgués o al campesino se convierte en tragedia, al golpear al aristócrata se vuelve cómica. Nuestra aristocracia se conoce por la gracia e ingenio con que lo aceptamos. Adam no pudo por menos de sonreír ligeramente al escuchar la apología de lo cómico en labios del embarado y ceremonioso profeta. Con esta sonrisa irónica se alejaba por primera vez del jefe de su casa. Una sombra cubrió el paisaje. Una nube había ocultado solapadamente el sol. El campo cambió de color, se desdibujó, se blanqueó. Incluso todos los ruidos parecieron apagarse durante un minuto. «¡Ah!», exclamó el viejo señor, «si se pone a llover y se moja el centeno, Anne-Marie no podrá terminar a tiempo». «¿Quién viene por allí?», añadió y volvió la cabeza. Precedido por un lacayo, se acercaba un hombre con botas de montar, chaleco a rayas con botones de plata y sombrero en mano.
Hizo una profunda inclinación, primero al viejo señor y luego a Adam. «Es mi administrador», dijo el viejo señor. «Buenas tardes, administrador. ¿Qué noticias nos trae?» «Malas noticias, milord», dijo. «¿Y cuáles son esas malas noticias?» «No hay un alma trabajando la tierra. Ninguna hoz en movimiento, salvo la de Anne-Marie en este campo de centeno. Han dejado de segar. Todos están al lado de ella. Mal día para la inauguración de la siega». «Sí, ya lo veo», dijo el viejo señor. El alguacil prosiguió. «Les he hablado con amabilidad y les he maldecido. Ha sido inútil, como si estuviesen todos sordos». «Mi buen administrador», dijo el señor, «déjeles en paz, que hagan lo que quieran. Sin embargo, puede que este día le venga mejor que muchos otros. ¿Dónde está Gosque, el hijo de Anne-Marie?» «Le hemos metido en la caseta junto al granero». «No, que lo traigan», dijo el viejo señor, «que vea trabajar a su madre. Pero, ¿qué opina usted? ¿Logrará segar el campo a tiempo?» «Ya que me lo pregunta, milord», dijo el administrador, «creo que sí». «¿Quién lo habría de decir? Es una mujer pequeña. Hoy es el día más caluroso, que bueno que yo recuerde. Yo mismo y usted, milord, no podríamos haber hecho lo que ella lleva hecha en todo el día». No habríamos podido, señor administrador». El administrador sacó un pañuelo rojo y se secó la frente, algo calmado tras haber desahogado su ira. «Si todos trabajasen como trabaja la viuda ahora», comentó con amargura, «sí que le íbamos a sacar rendimiento a la tierra». «Sí», dijo el viejo señor, y se abismó en sus pensamientos como calculando a cuánto podía ascender ese beneficio. «Sin embargo», dijo, «por lo que se refiere a ganancias y pérdidas, la cosa es más complicada de lo que parece. Le diré algo que posiblemente no sepa. El tejido más famoso que se ha llegado a tejer era destejido durante la noche. Pero vamos», añadió, «está ya bastante cerca. Vayamos a echar una ojeada a su trabajo». Y con estas palabras se levantó y se puso el sombrero. La nube se había retirado. Los rayos del sol quemaban otra vez el dilatado paisaje, y al salir la reducida comitiva de la sombra de los árboles, el calor inmóvil les pesó como el plomo. El sudor le corrió por la cara y les produjo escozor en los párpados. En el estrecho sendero tenían que caminar uno tras otro, el viejo señor delante, completamente de negro, y el criado con su librea reluciente cerrando la marcha. El campo estaba lleno de gente, como en un mercado. Había probablemente 100 de hombres y mujeres, o más. A Adam la escena le recordó las estampas de la Biblia, el encuentro de Esaú y Jacobo en Edom, o a los segadores de Boaz en su campo de cebada cerca de Belén. Unos estaban de pie en la linde del campo, otros se apretujaban en pequeños grupos junto a la segadora, y unos cuantos seguían en pos suyo, atando gavillas donde ella había dejado segado el cereal, como si con ello pensasen que la ayudaban, o como si quisieran participar en su trabajo como fuese. Una mujer más joven, con un cubo en la cabeza, la seguía de cerca, y con ella iban varios chiquillos. Uno de ellos fue el primero en descubrir al Señor de las tierras y su séquito, y los señaló. Los que ataban dejaron de hacer gavillas, y al detenerse el anciano, muchos de los mirones se acercaron y le rodearon. La mujer, en quien hasta ahora se habían concentrado todas las miradas, pequeña figura en el inmenso escenario, avanzaba de manera lenta e irregular, doblada como si anduviese de rodillas y vacilando al andar. Se le había caído hacia atrás el pañuelo azul de la cabeza. Tenía sus cabellos grises pegados al cráneo por el sudor, el polvo y la paja adherida. Evidentemente ignoraba que se hubiese reunido una multitud a su alrededor. Tampoco volvió ni una sola vez la cabeza para mirar a los recién llegados. Absorta en su trabajo,
extendía la mano izquierda una y otra vez para agarrar el puñado de cereal, a la derecha con la hoz para cegarlo, al ras del suelo, a tirones vacilantes, inseguros como la brazada de un nadador agotado. Su marcha se acercó tanto a los pies del viejo señor que su sombra cayó sobre ella. En ese preciso momento se tambaleó y se la dio, y la mujer que la seguía se quitó el cubo de la cabeza y se lo puso a la segadora en los labios. Anne-Marie bebió sin soltar la hoz y se le derramó el agua por las comisuras de la boca. Un niño, cerca de ella, dobló rápidamente una rodilla, le tomó las manos y enderezándoselas y guiándoselas, cortó un puñado de centeno. No, no, dijo el viejo señor, no hagas eso, muchacho. Deja que Anne-Marie trabaje en paz. Al oír su voz, la mujer, tambaleándose, alzó los ojos en dirección suya. La cara huesuda y curtida estaba surcada de sudor y de polvo. Tenía los ojos nublados, pero no había en su expresión el más leve indicio de temor o de dolor. Efectivamente, entre todos los rostros graves y preocupados del campo, el suyo era el único completamente sereno y apacible y dulce. Tenía la boca apretada en una raya fina, con una sonrisa ligera, forzada, paciente como la que se ve en el rostro de una vieja hilando o cosiendo, concentrada en su labor y feliz con ella. Y cuando la más joven levantó el cubo, volvió inmediatamente a la siega, con una ansia tierna, adorosa, como la madre que acerca al hijo a su pezón. Igual que el insecto que se afana en la yerba crecida, o una pequeña nave en mar gruesa, avanzó cabeceando, con el rostro inclinado otra vez sobre su tarea. La multitud entera de mirones, y con ellos el pequeño grupo del pabellón, avanzaba a medida que avanzaba ella, lentamente y como arrastrados por una cuerda. El administrador, que sentía sobre sí el peso del intenso silencio del campo, dijo al viejo señor: «Este año la cosecha de centeno va a ser mejor que la del año pasado». Pero no obtuvo respuesta. Repitió su comentario a Adam y por último al criado, quien se consideró por encima de una discusión sobre agricultura y se limitó a aclararse la garganta por toda respuesta. Al cabo de un rato, el administrador volvió a romper el silencio. «Ahí está el muchacho», dijo y lo señaló con el pulgar. «Lo han traído». En ese momento, la mujer se cayó de bruces y la levantaron los que estaban más cerca. Adam detuvo de repente su marcha y se cubrió los ojos con la mano. El viejo señor, sin volverse, le preguntó si le molestaba el calor. «No», dijo Adam, «pero espere, quiero decirle algo». Su tío se detuvo, con la mano sobre el bastón y mirando de frente, como lamentando esta detención. «Por el amor de Dios», exclamó el joven en francés, «no obligue a esta mujer a continuar». Hubo un silencio. «Pero si yo no la obligo, amigo mío, es libre de dejarlo cuando quiera». «A costa de su hijo solamente», exclamó Adam. «¿No ve que se está muriendo? ¿No sabe usted lo que hace, ni lo que esto le puede acarrear?» El viejo señor, perplejo ante esta inesperada animadversión, se volvió en un segundo y sus ojos claros escrutaron el semblante de su sobrino con majestuosa sorpresa. Su rostro largo, serio, con dos rizos simétricos a los lados, tenía algo del aspecto de una oveja, de un carnero idealizado y ennoblecido. Hizo seña al administrador para que le siguiese. El criado se alejó también un poco, y tío y sobrino se quedaron, por así decir, solos en el sendero. Durante un minuto no habló ninguno de los dos. En este mismo sitio en el que estamos ahora, le di mi palabra a Anne-Marie. «Tío», dijo Adam, «una vida es algo mucho más grande que una palabra. Recuerde que esa palabra se la dio caprichosamente, como una ocurrencia. Sé lo que estoy suplicando más por usted que por mí.
aunque le estaré agradecido toda mi vida si escucha mi súplica. Sin duda has aprendido en la escuela, dijo el tío, que al principio fue una palabra, pero puede que se pronunciara por capricho, como una ocurrencia. Las Sagradas Escrituras no dicen nada sobre el particular. Sin embargo, es el principio de nuestro mundo, su ley de gravitación. Mi humilde palabra ha sido el principio de la tierra en la que ahora estamos, durante el tiempo que abarca la vida de un hombre. Y lo mismo la palabra de mi padre antes que la mía. Se equivoca, exclamó Adam. La palabra es creadora, es imaginación, es pasión y atrevimiento. Por ella se creó el mundo. Cuanto más grandes son esos poderes dadores de vida que ninguna de las leyes restrictivas o controladoras. ¿Quiere usted que la tierra que contemplamos produzca y multiplique? Pues no debe desterrar de ella las fuerzas que causan y que perpetúan la vida, ni convertirla en un desierto por el predominio de la ley. Cuando mira a la gente más simple que nosotros y más próxima al corazón de la naturaleza, que no analiza sus propios sentimientos y cuya vida se funde con la vida de la tierra, ¿no le inspira ternura, respeto, incluso veneración? Esta mujer está dispuesta a morir por su hijo. ¿Nos sucederá alguna vez a usted o a mí que una mujer dé gustosamente la vida por nosotros? Y si llegara a ocurrirnos eso, ¿le haremos tan poco caso como para no renunciar a un dogma a cambio? Eres joven, dijo el viejo señor. La nueva época te aplaudirá indudablemente. Yo estoy anticuado. Te he estado citando textos de hace 1000 años. Tal vez no nos entendemos del todo, pero con mi gente, creo, me entiendo bastante bien. Puede que Anne-Marie considere que no me tomo en serio su hazaña si en este momento, a la hora 11, la anulase con una segunda palabra. Yo en su lugar también lo consideraría así. Sí, sobrino, es posible que, si escuchase tu ruego y declarase esa amnistía, la encontrarás sin valor frente a su lealtad, y que la siguiésemos viendo trabajar, incapaz de dejarlo como una lanzadera en el campo de centeno hasta haberlo cegado entero. Pero entonces ofrecería un espectáculo espantoso y horrible, una figura grotescamente divertida, como un pequeño planeta girando locamente en el firmamento una vez desaparecida la ley de la gravitación. Si muere en su empresa, exclamó Adam, su muerte y sus consecuencias caerán sobre la cabeza de usted. El viejo señor se quitó el sombrero y se pasó suavemente la mano por su cabeza empolvada. ¿Sobre mi cabeza? He mantenido mi cabeza alta en muchos temporales, incluso, añadió con orgullo, contra el viento frío de las altas regiones. ¿En forma de qué caerá sobre mi cabeza, sobrino? No lo sé. Yo se lo digo para prevenirle. Solo Dios lo sabe. Amén, dijo el tío. Vamos, sigamos andando. Adam aspiró profundamente. No, dijo en danés, no puedo ir con usted. Este campo es suyo. Las cosas sucederán aquí como usted decida, pero yo debo irme. Le ruego que esta tarde me deje un carruaje para que me lleve hasta el pueblo. No podría dormir otra noche bajo su techo, aunque lo he venerado más que ningún otro en este mundo. El viejo señor, que ya había echado a andar, se paró en seco, y el lacayo con él. Durante 1 minuto no habló, como para dar tiempo a que Adam sosegase su ánimo. Pero el ánimo del joven estaba en efervescencia y no se quería sosegar. ¿Debemos despedirnos aquí?, preguntó el anciano danés, ¿en el campo de centeno? Te he querido muchísimo después de mi hijo. He seguido tu carrera en la vida año tras año y me he sentido orgulloso de ti. Me alegré infinitamente cuando escribiste diciendo que volvías. Si ahora quieres irte, que te vaya bien. Se pasó el bastón de la mano izquierda a la derecha y miró a su sobrino a la cara. Adam no afrontó esa mirada. Observó el paisaje. En la madurez del atardecer
recobraba sus colores como un cuadro colocado bajo una luz adecuada. En los prados, los pequeños montones negros de turba se alzaban gravemente distintos en el sembrado verde. Esa misma mañana había salido a saludarlo todo como el hijo sonriente que corre al pecho de su madre. Ahora tenía que separarse ya en discordancia y para siempre. Y en el momento de la despedida le pareció infinitamente más querido que nunca, tan embellecido y solemnizado por la inminente separación que lo vio como un lugar soñado, un paisaje del paraíso, y se preguntó si era realmente el mismo. Pero sí, allí estaba, delante de él otra vez, el terreno de casa de hacía tanto tiempo, y el camino por el que había cabalgado hoy. «Pero dime, ¿a dónde quieres ir?», dijo el viejo señor lentamente. «Yo también he viajado mucho en mis tiempos. Conozco la palabra dejar, el deseo de partir. Pero he aprendido por experiencia que en realidad esa palabra tiene significado solo para el lugar y la gente que uno deja. Cuando dejes mi casa, aunque te veré marchar con tristeza, por lo que a ella se refiere, todo habrá terminado ahí. Pero para la persona que se va es distinto y no tan sencillo. En el momento en que se marcha de un sitio, estará ya, por ley de vida, camino a otro lugar de este mundo. Dime entonces, en nombre de nuestra vieja amistad, ¿a dónde vas a ir cuando te marches de aquí? ¿A Inglaterra?» «No», dijo Adam. Comprendía en el fondo que no podría volver nunca más a Inglaterra, a la vida fácil y despreocupada que había llevado allí. No estaba lo bastante lejos. Ahora debía poner entre él y Dinamarca aguas más profundas que las del Mar del Norte. «No, a Inglaterra no», dijo. «Me iré a América, al Nuevo Mundo». Cerró los ojos un momento, tratando de representarse la vida en América, con el gris océano Atlántico entre él y estos campos y bosques. «¿A América?», dijo su tío y alzó las cejas. «Sí, he oído hablar de América. Allí tienen libertad, una gran catarata y pieles rojas. Cazan pavos, según he leído, como cazamos nosotros perdices. Bueno, si es lo que deseas, vete a América, Adam, y sé feliz en el Nuevo Mundo». Se quedó un momento absorto en sus pensamientos, como si hubiese enviado ya al joven a América y hubiese terminado su relación con él. Cuando habló por fin, sus palabras tuvieron el carácter de un monólogo, pronunciado por la persona que ve ir y venir las cosas mientras ella permanece. «Allí», dijo, «entra al servicio del poder que te ofrezca un contrato más cómodo que este: poder comprar la vida de tu hijo con la tuya propia». Adam no había escuchado los comentarios de su tío sobre América, pero le llegaron al oído las solemnes palabras finales. Alzó los ojos. Como por primera vez en su vida, abarcó la figura del anciano y se dio cuenta de lo pequeño que era, mucho más que él, pálido, un anacoreta flaco y negro en su propia tierra. Un pensamiento le cruzó por la cabeza. Qué terrible es ser viejo. La aversión al tirano y el siniestro terror hacia él que le habían perseguido todo el día parecieron abandonarle y extenderse su piedad a toda la creación, incluso a su figura sombría. Su ser entero había clamado armonía. Ahora, con la posibilidad de perdonar, de una reconciliación, le invadió un sentimiento de alivio. Recordó confusamente a Anne-Marie bebiendo del agua que le habían llevado a los labios. Se quitó el sombrero como lo había hecho su tío hace un momento, de manera que para cualquiera que les viese de lejos, era como si dos señores vestidos de negros del sendero se saludasen repetida y respetuosamente, y se apartó el pelo de la frente. Se quedó largo rato inmóvil y mudo. Cortó unas cuantas espigas de centeno, las sostuvo en la mano y las miró. Veía los senderos de la vida como un trazado tortuoso y enmarañado,
complicado y laberíntico. Ni a él ni a ningún mortal se le había concedido poder para dominarlo o controlarlo. La vida y la muerte, la felicidad y el dolor, el pasado y el presente se entremezclaban en ese trazado. Sin embargo, los iniciados podían leerlo con la misma facilidad que puede leer el escolar nuestros caracteres, que al salvaje sin duda deben de parecerle confusos e incomprensibles. Y de los elementos opuestos surgió la concordia. Todo cuanto vivía debía sufrir. El anciano, a quien había juzgado con dureza, había sufrido, ya que había visto morir a su hijo, y había temido la desaparición de su ser. Él mismo llegaría a conocer el dolor, las lágrimas y los remordimientos, e incluso a través de todo esto, la plenitud de la vida. Así que, quizás, para la mujer del campo de Centeno, su ordalía era una marcha triunfal, pues morir por el ser que se ama es un esfuerzo demasiado dulce para poder expresarlo con palabras. Al pensar ahora en ello, se dio cuenta de que toda su vida había buscado la unidad de las cosas, el secreto que conecta los fenómenos de la existencia. Era esta lucha, este vago presagio, lo que a veces le había hecho quedarse inmóvil e inerte en mitad del juego con sus compañeros, o lo que había elevado al muchacho en otros momentos a la felicidad extática. Donde otros jóvenes, en sus placeres o en sus amores, habían buscado el contraste y la variedad, él había anhelado solo comprender plenamente la unidad del mundo. Si las cosas le hubiesen sucedido de manera diferente, si su primo no se hubiese muerto y los acontecimientos consiguientes a su muerte no le hubiesen traído a él a Dinamarca, su búsqueda de la comprensión y la armonía podía haberle empujado hacia América y haber encontrado ambas cosas allí, en las selvas vírgenes de un mundo nuevo. En cambio, se le habían revelado hoy en el lugar donde había jugado de pequeño. Del mismo modo que la canción se aúna con la voz que la canta, del mismo modo que el camino se aúna con la meta, del mismo modo que los amantes se funden en un abrazo, así el hombre se aúna con su destino y lo amará como a sí mismo. Alzó los ojos otra vez hacia el horizonte. Si quería, pensó, podía averiguar qué era lo que le había revelado aquí la súbita idea de la unidad del universo. El comienzo había sido cuando esta misma mañana se había puesto a filosofar, alegremente y por mero placer, sobre su sentimiento de pertenencia a esta tierra y a este suelo. Pero a partir de ese momento, la idea había ido creciendo, se había convertido en algo más poderoso, en una revelación para su alma. En otra ocasión la habría analizado, pues la ley de la causa y del efecto constituía un estudio maravilloso y fascinante. Pero no ahora. Esta hora estaba consagrada a emociones más grandes, a un sometimiento al destino y a la voluntad de la vida. No, dijo finalmente. Si quiere, no me iré, me quedaré aquí. En ese instante, un trueno largo, sonoro, rompió la quietud de la tarde. Retumbó unos segundos en las colinas y reverberó en el pecho del joven tan poderosamente como si le agarrasen y le sacudiesen unas manos. El paisaje había hablado. Recordó que 12 horas antes le había dirigido una pregunta medio en broma y sin saber lo que hacía. Ahora le daba respuesta. No supo su contenido, ni lo preguntó. En la promesa hecha a su tío se había entregado los poderes superiores del mundo. Ahora que viniera lo que tuviese que venir. Te lo agradezco, dijo el viejo señor. Me alegra oírte decir eso. No debemos dejar que nuestra diferencia de edad o nuestros puntos de vista nos separen. En nuestra familia hemos solido estar en paz unos con otros y cumplir nuestras mutuas promesas. Me has quitado un peso del corazón. Algo en las palabras de su tío recordó débilmente a Adam los presentimientos de la tarde.
Los desechó. No permitiría que turbaran la nueva y dulce felicidad que le había proporcionado su decisión de quedarse. Ahora continúo la marcha, dijo el viejo señor, pero no hace falta que me sigas. Mañana te contaré cómo termina este asunto. No, dijo Adam, volveré a la puesta de sol para ver personalmente el final. Sin embargo, no volvió. Tuvo presente la hora y durante la tarde la conciencia del drama y la honda preocupación y compasión con la que lo seguía con el pensamiento dieron a sus palabras, miradas y movimientos una consistencia grave y patética. Pero en las habitaciones de la mansión, incluso sentado al clavicordio acompañando a su tía en el área de Alcestes, sentía que se hallaba tan en el centro de las cosas como si estuviese en el campo de Centeno, y muy cerca de los seres humanos cuyo destino se decidía allí ahora. Anne-Marie y él estaban en manos del destino, y el destino les conduciría por caminos diferentes al final. Más adelante recordó lo que había pensado esa tarde, pero el viejo señor siguió allí. A última hora de la tarde se le ocurrió incluso una idea. Llamó a su criado al pabellón y le ordenó que le trajese otra ropa y le vistiese con un traje de brocato que había llevado en la corte. Dejó que le pusiese por encima de la cabeza una camisa adornada con encajes y que enfundase sus piernas delgadas en calzas de seda y zapatos con hebilla. Con este atuendo majestuoso cenó solo una cena frugal, pero se tomó una botella de vino renano para mantenerse con fuerzas. Siguió sentado un rato, un poco hundido en la butaca. Luego, cuando el sol estuvo cerca de la tierra, se enderezó y emprendió el camino del campo. Las sombras se alargaban ahora, azulencas en las laderas orientales. Los árboles aislados en el campo de cereal señalaban su situación con estrechos charcos de azul que partían desde su pie. Mientras el anciano andaba, un delgado reflejo inmensamente alargado se agitaba tras él en el sendero. En una ocasión se detuvo. Le pareció haber oído cantar a una alondra por encima de él, un canto primaveral. Su cabeza cansada no tenía conciencia clara de la época del año. Le parecía caminar y detenerse en una especie de eternidad. Las gentes del campo no estaban ya en silencio como al principio de la tarde. Muchas de ellas hablaban a voces entre sí y un poco apartada había una mujer llorando. Cuando el administrador vio a su amo, acudió a su encuentro. Le dijo con gran agitación que con toda probabilidad la viuda acabaría de segar el campo en un cuarto de hora. ¿Están aquí el guardabosque y el carretero?, le preguntó el viejo señor. Han estado aquí, dijo el administrador, y se han ido 5 veces. Cada una de ellas han dicho que no volverían, pero han vuelto y ahora están aquí. ¿Y dónde está el chico?, preguntó el viejo señor. Está con ella, dijo el administrador. Le he dado permiso para que la siga. Ha estado junto a su madre toda la tarde. Puede verla allá, a su lado. Anne-Marie avanzaba ahora en su trabajo hacia donde estaban ellos con más regularidad que antes, aunque sumamente despacio, como si fuese a detenerse en cualquier momento. Esta extrema lentitud de movimientos, pensó el viejo señor, de haberlo hecho adrede, habría sido una inimitable y digna exhibición de arte consumado. Uno podía imaginar al emperador de China avanzando de manera parecida en una procesión o rito divino. Se protegió los ojos con la mano porque el sol estaba ya a poca distancia del horizonte y sus últimos rayos hacían bailar pequeñas e inquietas manchitas multicolores ante su vista. El sol blasonaba la tierra y el aire con tan esplendor que el paisaje se convirtió en un crisol de metas gloriosas. Los prados y las yerbas se volvieron de oro puro. El vecino campo de cebada, con sus espigas largas, era un lago vivo de plata resplandeciente. Solo quedaba un pequeño rodal de paja enhiesta en el campo de centeno,
cuando la mujer, alarmada por el cambio de luz, volvió un poco la cabeza para echar una mirada al sol. Entretanto, no detuvo su trabajo, sino que tomó un puñado de cereal y lo cortó, luego otro y otro y otro. Una gran agitación y un rumor como un suspiro múltiple, profundo, recorrió la multitud. El campo había quedado ahora cegado de extremo a extremo. Solo la segadora misma no se daba cuenta del hecho. Extendió la mano una vez más y al encontrarse con que no había nada, pareció quedarse perpleja o desconcertada. Entonces dejó caer los brazos y cayó lentamente de rodillas. Muchas de las mujeres rompieron a llorar y la multitud se arremolinó alrededor suyo, dejando solo un pequeño espacio despejado en torno al viejo señor. La súbita proximidad de la gente asustó a Anne-Marie. Hizo un movimiento instintivo, inquieto, como si creyese aterrada que fueran a ponerle las manos encima. El muchacho, que había permanecido junto a ella todo el día, cayó ahora de rodillas a su lado. Ni siquiera él se atrevía a tocarla, sino que bajó un brazo alrededor de su espalda y otro por delante a la altura de la clavícula para tomarla por si se caía, mientras no paraba de llorar. En ese momento se ocultó el sol. El viejo señor avanzó y se quitó el sombrero solemnemente. La multitud enmudeció esperando a que hablase, pero durante 1 minuto o 2 no dijo nada. Luego se dirigió a ella muy despacio. «Tu hijo está libre, Anne-Marie», dijo. Otra vez esperó un momento y añadió: «Has hecho una buena jornada de trabajo hoy, que se recordará durante mucho tiempo». Anne-Marie alzó la vista solo a la altura de sus rodillas y él comprendió que no había entendido lo que le decía. Se volvió hacia el muchacho. «Repítele a tu madre, Godske, lo que he dicho». El muchacho había estado sollozando violentamente, con gemidos roncos, entrecortados. Tardó un rato en calmarse y dominarse, pero cuando habló al fin directamente al rostro de su madre, su voz fue baja, algo impaciente, como si le transmitiese un recado rutinario. «Estoy libre, madre. Has hecho una buena jornada de trabajo que se recordará durante mucho tiempo». Al oír su voz, la madre alzó los ojos hacia él. Una sombra débil de dulce sorpresa cruzó por su semblante, pero siguió sin dar muestras de haber entendido lo que le decían, de manera que la gente alrededor suyo empezó a preguntarse si la habría vuelto sorda el agotamiento. Pero un momento después alzó una mano, lenta, vacilante, manoteó en el aire tratando de alcanzarle la cara y le tocó la mejilla con sus dedos. La tenía mojada de lágrimas, de manera que al contacto se le pegaron ligeramente las yemas de los dedos y pareció incapaz de vencer aquella levísima adherencia o de retirar la mano. Durante 1 minuto se miraron los dos a la cara. Luego, suave, blandamente, como cae al suelo una gavilla, se desplomó de bruces sobre el hombro del muchacho y él cerró los brazos a su alrededor. La sostuvo apretada contra sí, con el rostro hundido en el pelo y el pañuelo de ella, durante tanto rato que los que estaban más cerca, asustados al ver el cuerpo de Anne-Marie tan pequeño en brazos de su hijo, se aproximaron más, se inclinaron y le soltaron los brazos. El muchacho les dejó hacer sin una palabra ni un gesto, pero la mujer que sostenía a Anne-Marie para levantarla se volvió hacia el viejo señor. «Ha muerto», le dijo. Las gentes que habían seguido a Anne-Marie a lo largo del día continuaron de pie y agitándose por el campo durante muchas horas, mientras duró la luz del atardecer y más. Mucho después, mientras unos habían hecho unas parihuelas con ramas de árboles y se habían llevado a la mujer muerta, otros deambulaban de un lado a otro por el rastrojo, imitando y midiendo su curso, de un extremo a otro del campo de centeno,
y atando las últimas gavillas donde había terminado su siega. El viejo señor estuvo con ellos mucho tiempo, dando pasos y deteniéndose una y otra vez. En el sitio donde la mujer había muerto, el viejo señor más tarde mandó poner una piedra con una hoz grabada en ella. Los campesinos del lugar llamaron entonces al campo de centeno el Arca del Dolor. Con este nombre se siguió conociendo mucho después de que la historia de la mujer y de su hijo se hubiese olvidado. Fin.